Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jesús Manuel Ledesma, el administrador del grupo de Facebook Psicología para Todos, Acoso Psicológico, y vamos a iniciar con una serie de capítulos hablando sobre este tema, sobre lo que es, en dónde se ejerce, quiénes lo ejercen, quiénes son las víctimas. En sí el tema es demasiado largo, por eso me voy a dedicar a hacer una serie de capítulos para que más o menos lo vayan comprendiendo de qué se trata más o menos este tipo de violencia. El acoso psicológico es una forma de violencia que se ejerce contra una persona con una estrategia, una metodología y un objetivo para lograr el derrumbamiento y destrucción física y psicológica de una persona. Incluso en casos extremos se le puede orillar al suicidio. Acosar psicológicamente a alguien significa más bien perseguirlo con técnicas de desestabilización emocional de una manera repetitiva, continuada y sistemática, en el cual se puede ejercer de una manera muy evidente o a veces no tan evidente, de una manera sofisticada y sutil. Estas técnicas realmente son innumerables, son muchísimas, hay más de 1000 maneras para acosar a una persona. Pero por el momento, para citar algunas de ellas para que más o menos se den cuenta de qué tipo de violencia se trata, pueden ser críticas, amenazas, calumnias, injurias, palabras hirientes, malas miradas, gestos, o sea, cualquier cosa que sirva al acosador, gesto, comportamiento o actitud, que se ejecutará de una manera sistemática y repetitiva para destruirle su seguridad, su autoconfirmación y sobre todo el autoestima de la víctima. Este último atributo es de lo último que carecen la mayoría de los acosadores psicológicos. Ellos necesitan adquirir el autoestima, ¿sí? De esta manera destruyendo a los demás para poder ellos adquirir el poder que tanto necesitan, porque son personas ávidas de admiración y de aprobación constante, aunque ellos por fuera disimulen lo contrario. Esto explica la lógica, el comportamiento perverso lógico de que reaccione de una manera muy fragmentada en sus vidas, que la víctima vaya conociendo poco a poco su lado oscuro y en otras partes se comporten de una manera muy encantadora, que tú dudarías que, ay, esta persona es un acosador. Pues no, ¿verdad? Esto es un tema que se va ejerciendo de una manera bastante sutil, ¿no? Entonces, también sería que el acosador le va introduciendo en su mente de la víctima que se ha seleccionado, malestar, preocupación, angustia, mortificación, inseguridad, duda y culpabilidad, ¿no? Que este es el veneno que van introduciendo en las víctimas, la culpabilidad, para que no se puedan defender, ¿verdad? Esa es una de las estrategias principales, hacer que la víctima se sienta culpable de una situación que está ocurriendo y que por supuesto así lo crean los posibles testigos, ya sea para que se sumen a la violencia o simplemente aislar a la víctima, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos aislados, es mucho más difícil que uno se dé cuenta o reaccione a la violencia. Uno de los motivos por los cuales se permite una violencia que no es tan sofisticada y sutil, o sea que ya de plano la violencia se ejecuta ya de una manera muy evidente, es porque el entorno no suele intervenir por varios motivos. Uno de ellos podría ser por miedo a las represalias, ¿verdad? El poder de destrucción de un acosador psicológico realmente es muy temible. Otro motivo por el cual no intervienen el entorno podría ser por egoísmo, pues mientras a mí no me toque, qué bueno que se lo esté agarrando a él, porque eso significa que ya tiene una presa con quien descargar su perversión.
Y otra podría ser por satisfacción íntima, porque pues a mí también me cae gordo esa víctima. Entonces prácticamente serían cómplices silenciosos. Para la gran psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen, que incluso también es una victimóloga muy famosa dentro de este tema, también es psicóloga, doctora en medicina, criminóloga, es una docente de la Universidad de París René Descartes. Ella nos define que se trata de actos de gran crueldad, de perversidad, como las que si fuera un asesino serial, pero desde el ámbito de vista psicológico, ya que se trata de un linchamiento emocional en donde se van utilizando estrategias de manipulación para poder conseguir así estrategias de destrucción. Otra cosa muy importante que yo quisiera decirles es que a cualquier persona le puede pasar este tipo de violencia. No necesariamente se tiene que tener un perfil de personalidad, pero por lo regular se comete contra las personas que tienen un carácter fuerte o una personalidad fuerte, atractiva. Lo importante para el acosador es empezar a deshacer lo que ya había mencionado con anterioridad, la seguridad, la autoconfirmación y la autoestima, porque estas son las características de una persona que no se va a dejar someter a las exigencias del acosador psicológico. Entonces, el acosador necesita dominar para poder adquirir el poder que tanto necesita, ¿verdad? Pero ¿por qué las personas fuertes caen? O sea, no necesariamente se tiene que tener un carácter fuerte como para decir, o sea, yo separarme, yo me puedo enfrentar contra el hostigador. Una de las estrategias que ya más o menos les iré aclarando en otros videos, porque es una situación que desgasta. Inicia el acosador con una violencia al principio muy provocativa. Esto a su vez va desencadenando la ansiedad en la víctima, que va desencadenando pues su perversidad polimórfica. ¿Qué quiere decir con esto? Que si alguien nos agrede, pues obviamente nosotros nos vamos a defender. Entonces, si uno reacciona con ira, con coraje, con una emoción, ¿verdad? Esto le va a servir al perverso para justificar el odio que le tiene. Realmente, pues, el sentimiento que tiene el acosador contra una víctima, el cual, ¿por qué la acosa psicológicamente? ¿Por qué no la puede ver? Es inconfesable. Entonces se va disfrazando ahí de otras cosas. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Que uno empezara a agredirlo de una manera provocativa, sutil, para que el otro reaccione de esta manera. Entonces ya es un proceso como circular, en el cual una de las características que tienen los acosadores es que tienen ciertas áreas del cerebro mutiladas que no les permite estresarse y sobre todo tener miedo a lo que pues en algún momento dado la víctima también le vaya a hacer, porque llega un momento al hartazgo de que la víctima pues puede deshacerse de su acosador asesinándolo. Bueno, ya más adelante, no me quiero adelantar a esta serie de capítulos, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre, o sea, a cualquier persona le puede ocurrir. Los únicos a los que no les ocurre son a otros acosadores. Por eso el acosador tiene muchísimo cuidado de no toparse con otros hostigadores. Hay que recordar este dicho de que entre dos agujas no se pueden picar. Ahora, ¿por qué a cualquiera le puede pasar? Hay muchos motivos. ¿Cómo detectar nosotros que somos víctimas de la violencia psicológica o del acoso psicológico? Cuando nosotros somos la víctima, es más difícil detectarla que verlo desde afuera. ¿Quién es pues otra víctima, no? Cuando nosotros somos la víctima, es difícil, ya que nosotros, por lo regular, desarrollamos mecanismos psicológicos de defensa, ¿verdad? Para ocultar una realidad que para nosotros pues es sumamente desagradable, excesivamente desagradable, dolorosa, ¿verdad?
De esta forma evitamos la angustia del hecho de aceptar que somos víctimas de un acosador psicológico o de una violencia que pues, nos va a destruir, ¿verdad? Otra cosa que yo quisiera decirles es que de esta manera, mediante estos dinamismos que va desarrollando nuestro cerebro, pues buscamos y justificamos cuando la violencia puede ser a lo mejor muy evidente o los demás la empiezan a notar. Buscamos justificar la actitud del agresor y de las personas que se van sumando a esta violencia psicológica, ¿verdad? Empezamos a buscar a nuestro alrededor casos similares en el cual simplemente buscamos llegar a la conclusión de autoengañarnos de que no es una relación maligna. Buscamos siempre concluir eso. Ahora, si eso a ti te está ocurriendo de que ves actitudes hostiles en tu entorno y de un agresor, ahí tú ya puedes tener un indicio gravísimo de que efectivamente puedes estar siendo acosado. Otras veces llegamos a mecanismos mucho más nocivos. Buscamos en nuestras actitudes pasadas y presentes el motivo del maltrato, ¿verdad? Empezamos a pensar, a recorrer cada palabra que nosotros hayamos dicho, nuestros gestos, nuestras acciones, para poder localizar por qué el otro nos está agrediendo, ¿no? Por qué el otro nos está acosando psicológicamente. Si eso en este momento a ti te está ocurriendo, ya tienes un indicio clarísimo de que efectivamente pudieses estar siendo acosado psicológicamente por alguien, ¿verdad? Otra técnica que yo les podría dar para que ustedes se pudieran dar cuenta o tomar conciencia de que están siendo acosados psicológicamente es que si tú le das vueltas a situaciones incomprensibles que te producen malestar, padecimiento, intentando averiguar por qué estás siendo víctima de acoso psicológico, pues ya, ahí tienes otro indicio clarísimo. Si te sorprendes también haciendo cosas o algo que tú no quieres, pero también te sientes incapaz de negarte a hacerlo, justificando de más de 1000 maneras tu sometimiento, pues ya también tienes un indicio clarísimo de que podrías ser víctima de un manipulador mental, ¿eh? Ojo con eso. Y si también haces cosas que no quieres y no puedes evitar hacerlas, pero entras en pánico o porque te aterra negarte o hay algo ahí que te conduce a hacerlo, has identificado a tu manipulador mental. Ojo con eso también. Otra cosa, si estás frente a una persona que te produce malestar, inseguridad, miedo, emociones internas injustificadas, una ternura que se va contradiciendo contra la realidad, si te sientes poca cosa, un inútil, indefenso contra esa persona, has identificado a tu agresor, ¿verdad? Entonces también ojo con eso. Cuando miras que tu caso no tiene solución, cuando tú te defiendes y de todas formas te agreden, y si no te defiendes, pues de todas formas también te van agrediendo, el acosador, pues lógicamente es lo que quiere lograr en ti, la indefensión aprendida. Lo que pasa aquí que cuando nosotros desarrollamos la indefensión aprendida, nuestro cerebro va desarrollando una serie de mecanismos de defensa para poder adaptarnos a la situación, y nosotros no buscamos ayuda porque pues nuestro cerebro va poniendo como una venda en nuestros ojitos. Buscamos ayuda ya cuando llega la destrucción, cuando ya empiezan a aparecer síntomas de ansiedad, depresión, un desgaste. Por eso a veces erróneamente los psiquiatras van diagnosticando en la víctima que tiene problemas de adaptación, ¿no?
Tal parece que la víctima tiene que adaptarse a que la traten mal o en el peor de los casos la diagnostican pues que está paranoica, que está loca. Bueno, ya no me quiero adelantar a más capítulos, ya más adelante voy a ir explicando esto. Entonces, de esta manera, cuando la víctima ve que su situación no tiene solución, que haga lo que haga, nadie la va a defender, nadie la va a entender, va renunciando a sus propios pensamientos, a sus propias ideas y deseos para someterse absolutamente a las exigencias de su agresor. Existe también un método inconsciente y mecánico de supervivencia, como si fuese el síndrome del Estocolmo, cuando vemos que nuestra situación pues no tiene solución, en donde la víctima está totalmente convencida de que a lo mejor el agresor va a empezar a cumplir una amenaza de manera explícita o implícita. Entonces la víctima empieza a percibir pocos comportamientos de amabilidad del agresor, y esto es un método de supervivencia que explicaría ciertos comportamientos anormales que tienen las víctimas. Una de ellas sería negar la violencia y empezar a adivinar qué es lo que necesita su agresor para poder aplacar su ira. Empieza a complacer el agresor. Esto es muy importante mencionarlo también porque cuando los niños, o mejor dicho, cuando nosotros en la infancia hemos sido víctimas de un acosador psicológico en algún ámbito, ya sea en nuestra familia, en la escuela o en alguna otra parte, empezamos a desarrollar un don como método de supervivencia. Empezamos a desarrollar cierta sensibilidad para poder detectar cuál es la personalidad de los demás, qué es lo que necesitan nuestros agresores para empezar a desarmarlo de esta forma. Empieza a adivinar, bueno, qué es lo que necesita mi acosador para poder ser feliz o que ya no me maltrate. Por eso hay personas que saben muy bien escudriñar a los demás, ya tienen esta personalidad, este don maravilloso que les permite, ¿cómo se llama? Pues sí, que les permite sobrevivir de esta manera. También otro comportamiento anormal que tienen las víctimas es que niegan, cuando tú les preguntas de cómo se sienten con su agresor, niegan que sientan malestar o ir hacia ellos, hacia los acosadores. Entonces, también cuando uno está dispuesto a ayudarles, a decirles, oye, estás siendo víctima de acoso psicológico, ya sea en la pareja, en el trabajo, dentro de tu misma familia, en el vecindario y todo eso, nos empiezan a decir que no, que nosotros estamos equivocados, que si ellos están siendo maltratados o algo por el estilo, empiezan a darle la razón a su agresor. Entonces esto es lo que hace pues una manera de sobrevivir, ¿no? También para finalizar este capítulo, la gran psicoanalista estadounidense Alice Miller ha demostrado que una educación en la infancia demasiado represiva, la que tiene el objetivo de meter a un niño por su bien, ¿verdad? Echa a perder la voluntad de un niño y lo obliga a reprimir sus sentimientos verdaderos, su creatividad, su sensibilidad y su capacidad de rebelarse. Bueno, en base a lo que he leído, esta autora, este tipo de educación predispone a los niños en edad adulta a nuevas sumisiones, ya se trate de un psicópata integrado a nuestra sociedad, de los perversos narcisistas, de los paranoicos, de los depredadores emocionales, de los vampiros emocionales, que más adelante les voy a ir describiendo en otros capítulos las características que ellos tienen para poderlos identificar a tiempo antes de someternos a ellos. Pues sí, es más fácil que en edad adulta se vayan a someter a un acosador psicológico o a una secta o algún partido político totalitario, ¿verdad?
Si durante su infancia estas personas que fueron acosadas se les prepara de este modo, pues entonces imagínense ya en edad adulta van a ser fácilmente manipulados, van a ver que su violencia que están padeciendo en edad adulta pues es algo muy normal. Es como los trabajadores que están laborando en una pescadería, ¿no? Cuando nosotros pasamos por la